Bueno, compañeros. Entonces, en el capítulo número 6 tenemos el tema de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Tenemos el tema de objetivos de la calidad y planificación para lograrlos y el tema de planificación para los cambios. Todos esos requisitos hacen parte del capítulo 6, planificación. Bien, bueno, comencemos. Para hablar de riesgos, entonces es muy importante conocer el significado o la definición que nos trae la norma ISO 31000 acerca del riesgo. ¿Qué se entiende por riesgo? ¿Verdad? Porque la palabra riesgo en sí misma tiene un contexto muy amplio. Bien, vamos a ver entonces cuál es la definición que nos presenta la norma ISO 31000 versión 2018, que es la norma que establece las directrices y las generalidades para la gestión del riesgo. Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Sí? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Eso es lo que significa riesgo para la norma. Bien. En ese orden de ideas, ¿sí? Ustedes van a encontrar que vamos a hacer una pequeña modificación. Antes de adentrarnos a ver la gestión de riesgos, ¿sí? Vamos a hablar sobre los objetivos, porque no podemos hablar de riesgos si no conocemos y no hemos establecido primero los riesgos. En ese orden de ideas, por eso les pido su permiso y su autorización para hacer ese pequeño cambio. Nos vamos a hablar primero de objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Y una vez hayamos conocido este requisito, ya tenemos como toda la claridad para poder venir a hablar de riesgos. Bien, porque recordemos, el riesgo está en función de los objetivos. Bien, bueno. Entonces veamos qué nos dice la norma ISO 9001, versión 2015, acerca de los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. 621. La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Miren que les resalto procesos. ¿Por qué les resalto procesos? Porque en ese orden de ideas, lo que la norma nos está diciendo allí es los procesos deben tener asociados unos objetivos, un proceso estratégico, un proceso misional, un proceso de apoyo, un proceso de evaluación, debe tener a su vez asociado uno o unos objetivos de la calidad, como lo está diciendo allí el requisito 621. ¿Bien? ¿Por qué dice funciones y niveles pertinentes? Pues porque recordemos que los tamaños de las organizaciones pueden variar, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, ¿sí? Por eso se establece así. Bueno, los objetivos de la calidad deben, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Deben ser coherentes con la política de la calidad, ¿sí? De la política de calidad se desprenden los objetivos, o sea que deben de estar alineados, debe haber una articulación entre política y objetivos. Ser medibles, ¿sí? O sea, deben tener unas metas que deben de ser cuantificables en porcentajes, en personas, en dinero, en unidades, pero deben de ser medibles. Tener en cuenta los requisitos aplicables. Un requisito normativo, un requisito reglamentario o de ley me puede generar uno o varios objetivos, que establezca uno o varios objetivos, por eso entonces se deben tener en cuenta los requisitos. Ser pertinentes para la conformidad de productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Entonces deben tener en cuenta conformidad de productos y servicios, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener un objetivo en función de esto, muy seguramente en procesos misionales, y para el aumento de la satisfacción del cliente, entonces pueden haber objetivos en función de satisfacción, muy seguramente en procesos misionales también. Ser objeto de seguimiento.
que se les haga seguimiento a esos objetivos. Lo estábamos viendo ahorita en el tema del capítulo 5, ¿cierto? En el liderazgo, roles, responsabilidades y autoridades, que se encarguen de asegurarse de que los procesos sí están cumpliendo los resultados previstos. Entonces aquí viene nuevamente el requisito de objetivos, literal, y me dicen, oiga, líder de proceso, oiga, líder de proceso y equipo de trabajo, encárguese de hacerle ¿qué? Seguimiento a los objetivos para verificar si se logran. Comunicarse, nuevamente, Efraín, como la política, deben comunicarse los objetivos de la calidad. ¿Por qué? Pues esto tiene una razón de ser. Si yo hago parte de un proceso y yo no conozco los objetivos porque no me los han comunicado, pues mucho menos vamos a esperar que yo los materialice, aportemos actividades para lograrlos, pues si los desconocemos, mucho menos los vamos a cumplir, los vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Actualizarse según corresponda. Obviamente, esto va de la mano con el requisito 4.1, contexto de la organización. Recordemos que allá terminamos la clase o ese requisito más bien hablando de unas estrategias y que esas estrategias se materializaban a partir de los objetivos. O sea que si cambia el análisis de contexto interno y externo, si cambian las estrategias, obviamente pues tendrán que actualizarse los objetivos de la calidad. Y nuevamente, la organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad, ¿sí? Así como documentamos la política, también deben de documentarse los objetivos de la calidad. Bien, deben también reposar en un documento. Recordemos, el documento puede ser físico o puede ser electrónico. Al planificar 622, al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué se va a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a hacer para lograr? Esas son las actividades, ya en unos minutos vamos a hablar de esto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué recursos se requerirán? Que se establezcan los recursos para poder lograr las actividades. Recordemos recursos económicos, humanos, ¿cierto? Tecnológicos, de infraestructura, de tecnología. ¿Qué recursos se necesitan para poder llevar a cabo esas actividades? ¿Quién será el responsable? Un cargo. Bien, ¿quién es el que se encarga de velar que esas actividades que se establecen para lograr los objetivos, pues sí se cumplan, sí se lleven a cabo, sí se realicen en los periodos o en los plazos establecidos? Bien, que esté monitoreando si se están ejecutando, asignando, gestionando los recursos establecidos también. ¿Cuándo se finalizará? ¿Cuándo se inicia con las actividades? ¿Cuándo se finaliza, cierto? Los periodos de tiempo para poder hacerle seguimiento también. ¿Y cómo se evaluarán los resultados? Los indicadores, ¿verdad? ¿Cómo se le van a evaluar los resultados de esos objetivos, de esas actividades? Bien, eso nos establece el 622, que es al planificar los objetivos, pues también se deben determinar estos requisitos. Entonces viene el interrogante, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Como ustedes pueden observar, la norma no me establece ni me dice cómo hago el tema de objetivos y cómo hago el tema del plan. ¿Listo? Ya vamos a responder ese interrogante. Antes de adentrarnos en las diferentes herramientas y metodologías que les he planteado para solucionar ese interrogante, quiero hacer como una relación de requisitos. Esto nos permite tener como un mapa mental como de la relación que hay entre requisitos. Recordemos que en el requisito 4.1, contexto de la organización, estuvimos hablando de un análisis externo, interno. Con eso sacábamos unas debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, y eso nos llevaba a formular unas estrategias, ¿verdad? Do, da, fo, fa, ¿cierto? Ahí quedamos. De esas estrategias, en el 4.1 pasamos a hablar de los objetivos, que lo estamos viendo en este capítulo, y de los objetivos se va a desprender la planificación para lograr los objetivos, que estaba establecido en el requisito 622, los indicadores para hacerle seguimiento y medición,
a los objetivos, que hablamos de ello en el 441C y lo vamos a ver en el capítulo 9, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y como les dije cuando empezamos este requisito, el tema de riesgos, ¿cierto? Recordemos que el riesgo está en función de la incertidumbre que hay para alcanzar los objetivos, ¿bien? Entonces quería hacerles como ese mapa mental, esa estructura, para que vean cómo estos requisitos se van articulando. Bueno, ¿qué es un objetivo? Recordemos, es un resultado a lograr. Recordemos que el objetivo se establece en los diferentes niveles o en los diferentes procesos, ¿bien? Bueno, objetivo de la calidad, objetivo relativo a la calidad, definiciones que he traído de ISO 9000 para que ustedes tengan la claridad, ¿bien? Para la construcción de los objetivos, les he traído una metodología. Recordemos, estas metodologías no hacen parte de ISO 9001, ¿bien? Hacen parte de la caja de herramientas que les presentamos en el curso, ¿bien? Para la construcción de objetivos les he traído esta herramienta o esta metodología que se conoce como la metodología SMART, ¿cierto? Un objetivo es la metodología SMART, así se conoce, ¿bien? Un objetivo debe de ser simple, debe de ser sencillo, debe de ser específico, ¿cierto? Un objetivo para cada cosa, ¿listo? Entonces, ojo, simple, sencillo y específico, ¿bien? Eso significa la S. La M, medible, debe tener una meta cuantificable. Eso nos va a permitir mucha facilidad a la hora de hacerle seguimiento, ¿sí? Que sea medible. Eso significa la M. Alcanzable, ¿sí? Que con los recursos que tiene el proceso, ¿sí? Se pueda lograr, ¿cierto? Que no se establezcan objetivos simplemente porque suenen muy bonito, porque quedan muy bien en el papel, ¿cierto? Por querer como quedar bien ante nuestras partes interesadas. A veces documentamos cosas inalcanzables con los recursos, con el personal con que tenemos, con la tecnología que tenemos, con los recursos financieros. Entonces, que esos objetivos que se definan estén de la mano con ¿qué? Con los recursos, que sí se puedan alcanzar. Retadores, ¿sí? Que sean retadores. ¿Para quién? Para nuestro personal, para nuestro talento humano, ¿sí? Si lo ponemos muy fácil, si es muy fácil de alcanzar, pues las personas se desmotivan porque dicen, ah, no, eso es súper fácil, lo hacemos en 2 días, 3 días, lo sacamos adelante. Por un lado, entonces, si es muy fácil, se desaniman, pierden como su interés, pero también si es inalcanzable, entonces también viene el tema de la desmotivación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que eso es imposible de lograr. Bien, entonces debe estar en su justa medida, en su justa proporción, que sean retadores. Y por último, que tengan un periodo de tiempo, ¿sí? Que tengan un periodo de tiempo, una fecha, un plazo establecido en el cual logramos ese objetivo. Bien. Bueno, esa es la metodología SMART, recuerden, simple, medible, alcanzable, retadores y que tengan un periodo de tiempo. Les he traído unos ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos les he traído para que pongamos en práctica esos objetivos SMART. Vamos a ver si esos objetivos que yo les traigo en los ejemplos cumplen o no cumplen la metodología. Antes de pasar a los ejemplos, quiero hacer énfasis en que el tema de alcanzable, ¿sí? Y el tema de retador, en el desarrollo de los ejemplos, pues no lo vamos a poder tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario académico, ¿verdad? Tendríamos que ir a la realidad para ver si es alcanzable, para ver si es retador. Entonces, el elemento alcanzable y el elemento retador no lo tendremos en cuenta en los ejemplos que les voy a explicar a continuación. Objetivo de la calidad. Ejemplo 1. La sección T4 reducirá el rechazo de lentes gran angular en un 5%. Bien, vamos a ver entonces. ¿Es específico? Sí, es específico porque sabemos que la sección T4 quiere reducir el rechazo de lentes gran angular.
Bien, entonces sí es específico. ¿Tiene una meta? También se conoce una meta que en este caso es del 5%, ¿verdad? Pero ¿tiene un periodo de tiempo? No tiene un periodo de tiempo. Entonces, ese proceso se podría quedar reduciendo ese 5% toda la semana, todo el año, toda la vida, ¿verdad? No sabemos cuándo finaliza. Entonces, este ejemplo número 1 no cumple el principio SMART porque no tiene un periodo de tiempo. Objetivo de la calidad, ejemplo número 2. Reducir la lista de espera para cirugías ortopédicas. Bien, vamos a ver. ¿Es específico? Sí, como ustedes lo pueden estar viendo allá en sus casas. Se busca reducir la lista de espera para cirugías ortopédicas. Miren que el tema específico lo cumple. Bien. ¿Tiene una meta? No tiene una meta. Entonces no sabemos ese proceso cuánto va a reducir. Si reduce una, pues estuvo muy bien. Si reduce 100, estuvo muy bien, ¿verdad? Entonces no tenemos una meta. Entonces de esta forma vemos que no cumple el principio de SMART porque no tiene una meta. Y tampoco tiene un periodo de tiempo. Entonces no sabemos ni cuánto va a reducir ni cuánto se va a demorar. En ese orden de idea no tiene ni meta ni tiempo. ¿Bien? Bueno. Y el objetivo número 3, el ejemplo número 3 de objetivo de calidad, vamos a ver, reducir el número de daños a la carrocería en coches terminados desde el 1.5% vigente al 1.25% en el plazo de un año. Bien, compañeros, ¿es específico? Sí, porque sabemos que quieren reducir el número de daños a la carrocería en coches terminados. ¿Tiene una meta? Sí, porque podemos identificar que quieren pasar del 1.5 al 1.25 y tiene un periodo de tiempo también porque nos está diciendo que en el plazo de un año. Entonces, como vemos, el ejemplo número 3 sí cumple con el principio SMART de específico, de que tenga una meta y de que tenga un periodo de tiempo. Bien. Recuerden que el tema de relevante y el del alcanzable en estos ejemplos, pues no los podemos tener en cuenta porque es un ejemplo académico. Tendríamos que ir a la realidad para poder hacer ese análisis. Bien, es una metodología sencilla, práctica, pero muy funcional para que usted establezca y defina sus objetivos de la calidad. Bueno. Una vez tenemos los objetivos de la calidad definidos, ¿cierto? Donde tenemos nuestras metas, tenemos el objetivo. Más adelante vamos a hablar del tema de indicadores. La pregunta que nos hacía Karen, hay que establecer un plan de acción, hay que establecer un plan operativo, plan de acción, el nombre que le quieran poner, ¿sí? El nombre es lo de menos, ¿sí? Lo conozco como plan de acción, plan operativo, ustedes pueden tener otros nombres, no hay problema, eso no es problema, ¿listo? Los objetivos, entonces, a su vez, tendrán asociados acciones. Las acciones se comprenden de actividades, fechas, recuerden, inicio y finalización, responsable o responsables, y ahí es importante que definan cargos, no nombres de personas, porque las personas se van, cargos, y recursos económicos, tecnológicos, humanos, ¿cierto? De infraestructura, de tiempo, en fin, dependiendo la actividad, ¿bien? Muy importante que esto se defina por cada objetivo, ¿bien? Bueno, entonces, de pronto acá queda alguna duda, voy a devolverme para explicarles algo. Miren que el objetivo de calidad, el ejemplo 3, es reducir el número de daños a la carrocería en coches terminados, ¿cierto? Este puede ser un proceso misional de una empresa productora o ensambladora de automóviles, ¿cierto? Eso es lo que quiere el objetivo, reducir el número de daños a la carrocería. Oh, muy bien. Entonces, aquí tendríamos el objetivo y tenemos la meta. Ahora pasemos a las acciones. Imagínense en lo que debe de hacer ese proceso para reducir el número de daños a las carrocerías, capacitar el personal, nueva tecnología, actualización de procedimientos. Entonces, eso es lo que conocemos como las
a actividades. Esto empezaría como a crecer, ¿cierto? Aumentar allí en actividades, con fechas para cada actividad, con responsables y con recursos. A eso es que hago énfasis en el plan de acción, las acciones para poder lograr el objetivo. Bien, bueno. Les he traído también una herramienta de plan de acción. ¿Sí? Voy a mostrarles a continuación la herramienta. Objetivos. Por acá está. Bien. Bueno. Entonces, esta es la herramienta que les he traído. Ustedes la tienen allí disponible. Pueden colocar, me confirman por favor si la ven. Es una hojita de Excel. ¿La están viendo? Ya voy a responderle las preguntas. Sí, sí, ok, perfecto. Ya voy a devolverme al chat. Bueno, entonces miren, tenemos un plan de acción. Recuerden, el nombre que ustedes le quieran dar es lo de menos, el año. Aquí pueden escribir la política de calidad si lo quieren, ¿sí? El objetivo número 1, pues usted aquí lo escribe, ¿sí? Escribe su objetivo o los objetivos, tiene para más objetivos, lo puede hacer por proceso, por departamento, bueno, usted lo define, establece la meta cuantificable puede ir acá. Las actividades, ¿cierto? Como les decía, pueden tener más actividades. El responsable, recuerden que en responsable es muy importante que definan cargo o cargos, ¿sí? No nombres de personas, sino cargos. Tiempo de ejecución, inicio, la fecha de inicio. Entonces, por ejemplo, el 27 de julio, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a terminar? Bueno, no sé, el 31 de diciembre, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? Es muy importante para el tema de hacerle seguimiento, ¿bien? Con el año. El indicador, más adelante vamos a ver ese tema, lo establecen allí también. Y los recursos. Entonces, humanos, financieros, ¿cuánto? 1 millón, 2 millones, el presupuesto que les hayan dado para esa actividad, ¿sí? Este es el plan que nos va a permitir la planificación para lograr los objetivos de la calidad, ¿sí? Por un lado, vemos la metodología SMART que nos sirve para establecer y definir los objetivos de la calidad adecuadamente, y por el otro vemos el plan de acción o plan operativo que nos sirve para darle cumplimiento al requisito de planificación de acciones para lograr los objetivos. Bien, entonces este les queda ya ahí disponible para que usted lo utilice, le puede hacer las modificaciones que quiera y demás. Y por otro lado les traje también un ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo lo tienen también ustedes. Entonces, por ejemplo, este tiene una directriz, un objetivo, tiene las metas, tiene los indicadores, tiene las fórmulas, tiene la frecuencia, la unidad de medida, la fuente de información. Es otra herramienta que también pueden utilizar, ¿sí? Para hacerle seguimiento a los objetivos. Esta también les queda allí. Estos son como ejemplos ya diligenciados. Bien, también les queda para ustedes. Karen Isabel Rodríguez nos pregunta, en una auditoría, ¿habría observación si se colocan nombre y cargo o debe ser solo cargo? Ah, no, muy buena, muy pertinente lo que tú acabas de escribirnos allí, Karen. No, yo les recomiendo que sea cargo, ¿cierto? Pero nombre y cargo está bien también. Nombre y cargo o nombre, ¿cierto? No habría problema. Solo que por buena práctica les recomiendo que sea como mínimo el cargo, pero si colocamos nombre y cargo, está perfecto. No, no hay problema, Karen. Muy bien. Bueno. No, a ti por participar activamente. Muchas gracias. Compañeros, más preguntas, dudas, inquietudes que tengan acerca de los objetivos, de la planificación para lograrlos. Bueno, Carla nos pregunta, cuando se habla de metas en la auditoría, ¿cómo se calificaría? Pero, ¿cómo se calificaría? ¿Puedes profundizar un poco o ampliarme un poco más? ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, no sé, bueno, ya que existen metas medibles de manera trimestral o anual. Ah, ok, Nate. Claro, Carla. Entonces, eso que tú estás diciendo, ¿verdad?
lo vamos a encontrar dentro del plan de acción o el plan operativo en las fechas, ¿sí? Entonces podemos tener en las fechas que esa actividad está enmarcada en un trimestre o está en un bimestre o en un mes, ¿cierto? O en una semana o en un año, ¿cierto? Eso varía, depende de la organización. Entonces, cuando estamos en una auditoría, ¿cierto? Y queremos revisar una actividad, ¿sí? De manera aleatoria, pues entonces ustedes seleccionan X actividad y vienen acá. Ah, bueno, vamos a capacitar el personal en el primer trimestre del año 2020. Resulta que ese trimestre ya pasó. Ah, eh, Carla, por favor evidéncieme las listas de asistencia o los registros donde se evidencie la capacitación del personal que se hizo en el primer trimestre del año 2020, ¿cierto? Entonces usted me puede decir, ah, sí, señor auditor, mírelas, aquí están. Ah, ok, perfecto, conforme, cumple, no hay problema. O me puede decir, no, es que resulta que eso no lo hicimos, esa actividad no la hicimos, pero como usted la planificó, entonces yo le voy a decir, entonces Carla, tienes una no conformidad porque habías planificado una actividad para el primer trimestre del 2020 y no la hiciste, ¿sí? Así funcionaría. Vamos al tema de riesgo. Entonces, como les decía, ahora ya conocemos el tema de objetivos, ya podemos ahora sí pasar a hablar de riesgos, ¿sí? Bueno, amigos, ¿qué dice la norma? Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, contexto de la organización, y los requisitos referidos en el apartado 4.2, donde veíamos comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Bien. Y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurarse que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos. Recordemos de que ese sistema sí logre los resultados previstos. ¿Por qué resalto lograr sus resultados previstos? Porque recordemos que el lograr los resultados previstos nos está haciendo énfasis, nos está recordando de los objetivos. Eso lo acabamos de abordar. Con los objetivos es que podemos lograr los resultados previstos, ¿bien? Y los planes de acción o planes operativos. Aumentar los efectos deseables, ¿cierto? O sea que entre más logramos resultados previstos, pues más aumentamos los efectos deseados, ¿verdad? Prevenir o reducir efectos no deseados, ¿cierto? Lo que queremos hacer, o sea, prevenir. El enfoque de riesgos es un enfoque preventivo, nos estamos anticipando a los efectos no deseados, ¿bien? Y lograr la mejora. Si gestionamos adecuadamente riesgos, pues logramos mejora. ¿Por qué? Porque somos más eficaces, nuestros sistemas logran los objetivos mucho más fácil, aumentamos los efectos deseados, ¿cierto? Disminuimos los no deseados y eso impacta en la mejora de la organización y de los procesos. Bueno, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, entonces la organización debe planificar, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. B, la manera de, uno, integrar e implementar acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad, o sea, en esos procesos que vimos en el requisito 4.4, estratégicos, misionales de apoyo y evaluación, que se implementen acciones para gestionar riesgos. Dos, evaluar la eficacia de las acciones que se establecen para abordar riesgos, ¿cierto? Y las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. Lo que nos está diciendo este último párrafo del requisito 612 es, ante riesgos de una magnitud grande, pues de igual forma deben ir las acciones. O sea, las acciones deben estar en coherencia y deben de estar articuladas, ¿cierto? Con la naturaleza del riesgo. A riesgos pequeños, ¿cierto? De un contexto o de una naturaleza más moderada, pues de igual forma serán las decisiones, los controles, los recursos que se le asignen, ¿verdad? Debe haber como una consecuencia allí, una coherencia. ¿Bien? Bueno. Nota. Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar riesgos,
asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. Esas son las opciones que tenemos. Nota 2. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes. Bien, entonces, por otro lado, la nota 2 nos está haciendo énfasis en las diferentes oportunidades, ¿cierto? ¿Qué pueden generarse? ¿Qué acciones se pueden adelantar para abordar las oportunidades? Bueno, preguntas del tema de riesgos, de pronto hasta acá, escríbanme por el chat, yo los leo. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacerlo, cómo responder a esos requisitos de la gestión del riesgo. Bien. Bueno, muy bien, gracias. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, compañeros, entonces, en una diapositiva anterior les contaba que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Eso nos dice ISO 31000, versión 2018. Y objetivo, resultado a lograr. La norma ISO 31000, versión 2018, nos da directrices para la gestión del riesgo. Vamos a tomar como referente esta norma para abordar el tema de riesgos. No significa con ello que la organización deba utilizar la norma ISO 31000. Puede utilizar otras herramientas, otras metodologías, ¿sí? Cada organización es libre de adoptar cualquier metodología para gestionar sus riesgos y oportunidades. En este caso, en el caso de nuestro módulo, vamos a conocer la ISO 31000-2018. Bueno, esta norma nos trae un proceso de la gestión del riesgo que se divide en unas etapas, ¿sí? Las etapas son las siguientes. El tema de comunicación y consulta, alcance, contexto y criterios. Viene una fase de evaluación del riesgo que comprende identificación de los riesgos, análisis del riesgo, valoración del riesgo. Esas tres etapas componen la fase de evaluación. Después viene una etapa de tratamiento del riesgo, seguimiento y revisión. Y por último, el tema de registro e informe. Esa es la estructura que nos presenta ISO 31000-2018 para el proceso de la gestión del riesgo. Los invito a conocer, ¿sí?, cómo se puede implementar cada una de estas etapas y cuál es el requisito que hay detrás de cada una de ellas. Bien. Como les contaba, iniciamos con el tema de comunicación y consulta. La comunicación y consulta, el propósito de la comunicación y consulta es asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones específicas. Esto que estamos viendo es textualmente traído de la norma ISO 31000. Bien, les estoy compartiendo estos requisitos. La comunicación busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Una coordinación cercana entre ambas debería facilitar un intercambio de información basado en hechos, oportuno, pertinente, exacto y comprensible, teniendo en cuenta la confidencialidad e integridad de la información, así como el derecho a la privacidad de las personas.
La comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas, externa e interna, se debería realizar en todas y cada una de las etapas del proceso de la gestión del riesgo. O sea, este elemento es transversal a todos los elementos que vimos que hacen parte del proceso de gestión del riesgo. La comunicación y consulta pretende reunir diferentes áreas de experiencia para cada etapa del proceso de la gestión del riesgo, muy importante, porque entre más experiencia haya, diferentes puntos de vista, pues más ajustado a la realidad van a quedar nuestros riesgos. Asegurar que se consideran de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos. Es muy importante que sea de manera participativa para asegurar esto, ¿verdad? Que se consideran todos los puntos de vista y se valoran adecuadamente los riesgos. Proporciona suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones. Y construir un sentido de inclusión, ¿sí? Que se incluyen a las personas de los diferentes procesos y propiedad entre las personas afectadas por el riesgo. Esto nos va a servir cuando veamos los controles, las acciones de tratamiento, como usted los involucró en la identificación, en la valoración, en la evaluación de los riesgos, pues ellos se van a sentir identificados a la hora de implementar los controles, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacerlo? Como acaban de observar, la norma ISO 31000, como todas las normas ISO, nos definen el requisito, mas no nos dicen cómo hacerlo. Vamos a ver cómo a través de unas herramientas podemos darle cumplimiento al tema de comunicación y consulta. Bien. Comunicación y consulta entonces se constituye en un elemento transversal a todo el proceso al involucrar a todos los colaboradores para el levantamiento de los mapas de riesgo. Es importante entonces allí que utilicemos estrategias de comunicación porque vamos a tener personas de diferentes procesos. Utilicemos el tema de trabajo en equipo, bien, y el conocimiento y análisis de la complejidad de cada uno de los procesos. Si involucramos personas, como lo veíamos en la norma ISO 31000, pues vamos a tener unos riesgos mucho más acertados, mucho más acordes con la realidad y con la naturaleza de los procesos. Bien, bueno. Un enfoque de equipos de trabajo puede ayudar a establecer correctamente el contexto para los procesos, garantizar que se toman en consideración las necesidades de los usuarios, ayudar a garantizar que los riesgos estén correctamente identificados, reunir diferentes áreas de experticia para el análisis de los riesgos, garantizar que los diferentes puntos de vista se toman en consideración adecuadamente durante todo el proceso y fomentar la administración del riesgo como una actividad inherente al proceso de planeación estratégica. Entonces, miremos la comunicación y consulta, ¿cierto? Nos va a ayudar, nos va a generar estos resultados. Alcance, contexto y criterios, generalidades. Vamos a ver qué dice la norma ISO 31000 frente a este requisito. El propósito del establecimiento del alcance, contexto y criterios es adaptar el proceso de la gestión del riesgo para permitir una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado. Mira, este requisito está relacionado con lo que tú nos preguntabas, Luis. ¿Sí ves? Hay que determinar el alcance de la metodología. ¿Para qué vamos a utilizar la metodología? Para analizar riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para analizar riesgos ambientales o en este caso para analizar riesgos de seguridad, de calidad, perdón. El alcance, el contexto y los criterios implican definir el alcance del proceso, de dónde inicia hasta dónde finaliza y comprender los contextos tanto externos como internos. Bien. Bueno, recuerden, vayan escribiendo. Espero que salgan muchas dudas de este requisito de riesgos. Vayan escribiéndolas allí en el chat, que cuando llegue el momento de pregunta, pues yo los leo y se las aclaro.
Bueno, venimos entonces a la fase o a la etapa de evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo. La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática. Claro, nunca vamos a terminar de qué, de hacer una evaluación de los riesgos. Interactiva y colaborativa, recuerden, es fundamental para el éxito de esta metodología que sea colaborativa. ¿Qué significa eso? Que identifiquemos riesgos con las personas que están relacionadas con ese objetivo de la calidad, que hacen parte del proceso, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por investigación adicional si fuese necesario. Bien, bueno, entonces allí nos encontramos el tema de la identificación del riesgo. En la identificación del riesgo, ¿sí? La identificación del riesgo, el propósito es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización a lograr sus objetivos. Bien, por eso les dije y les hice esa invitación a que primero viéramos el tema de objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Bien, para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. Bien, bueno. ¿Cómo vamos a hacer esa fase de identificación de los riesgos, cierto? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué metodologías? Pues los invito a continuación a que las conozcamos. En la fase de identificación del riesgo, ¿sí? Vamos a tener tres momentos. Un momento donde vamos a identificar las causas del riesgo, también conocidas como las fuentes del riesgo, ¿sí? Un segundo momento donde vamos a identificar o a redactar el riesgo como tal. Y un tercer momento donde vamos a identificar las consecuencias del riesgo. ¿Listo? Entonces tengan presente, en la etapa o en la fase de identificación vamos a estar trabajando causas o fuentes, riesgo y consecuencias. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es la fuente? Entonces empecemos por la fuente del riesgo. Elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo. Entonces, ojo, es un elemento que por sí solo o en combinación tiene el potencial de generar un riesgo. Recordemos, fundamental para no perdernos en esta herramienta, tenga presente los objetivos del proceso, ¿sí? Porque miren, un elemento que por sí solo en combinación tiene el potencial de generar riesgos. ¿Cuándo terminamos de hacer el inventario? No terminamos nunca, ¿sí? Porque la vida en sí misma es un riesgo, ¿cierto? Los riesgos están presentes en toda nuestra cotidianidad, ¿cierto? En todas nuestras actividades. Por eso es importante que antes de irme a la identificación del riesgo, a conocer las fuentes, conozcamos y hayamos delimitado y establecido muy bien cuáles son los objetivos del proceso. ¿Listo? Esos elementos que por sí solo o en combinación pueden generar riesgos, van a provenir o pueden provenir del contexto externo, del contexto interno y el contexto del proceso. Los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, medioambientales y la comunicación externa, por sí solos o en combinación, me pueden generar un riesgo. ¿Listo? Por otro lado, contexto interno, los riesgos, los factores, perdón, financiero, personal, procesos, tecnología, estratégicos y la comunicación interna, por sí solos o en conjunto, me pueden generar un riesgo. Y el contexto del proceso, el diseño del proceso, las interacciones con otros procesos, la transversalidad, los procedimientos asociados, los responsables del proceso y la comunicación entre los procesos por sí solos o en combinación me pueden generar riesgos. ¿Listo? Entonces, teniendo como referente el objetivo del proceso que esté analizando, voy a identificar
cuáles pueden ser fuentes de riesgo que me van a generar riesgos. ¿Listo? Bueno. Ahora bien, riesgo. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿cierto? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto que estamos viendo, recordemos, me devuelvo acá, recordemos que después del cómo hacerlo, siempre son metodologías sugeridas, herramientas recomendadas para que usted lo haga. No significa que ISO lo está recomendando, lo estoy recomendando yo para que usted lo haga, ¿bien? Una herramienta práctica, porque ISO 31000 no le dice cómo hacer identificación de riesgos, ¿listo? Bueno. Entonces, para redactar el riesgo, le voy a dar unos tips. Generar al lector o escucha la imagen del evento como si ya estuviera sucediendo. Redactamos el riesgo como si ya estuviera sucediendo. Evitar iniciar con palabras negativas como no, que no, o con palabras que denoten factor de riesgo, causas tales como ausencia de recursos financieros, eso es una causa, falta de capacitación del personal, eso es una fuente de riesgo, es una causa. Poca tecnología, eso es una fuente de riesgo, eso no es un riesgo. Escaso recurso económico, eso es una fuente. Insuficiente personal, es una fuente. Deficiente o debilidades en, no las vamos a utilizar. Bien. Ejemplo, entonces les he traído un ejemplo. Si el objetivo del proceso es adquirir con oportunidad y calidad técnica los bienes y servicios requeridos por la empresa para su continua operación, el riesgo podría ser inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la empresa. Es un ejemplo. ¿Listo? Ahí tienen entonces unos tips para que ustedes a la hora de identificar riesgos y a la hora de redactarlos, pues los tengan en cuenta. ¿Sí? Importante, pregúntese si el riesgo identificado está relacionado directamente con las características del objetivo. Recuerde, no pierda de vista el objetivo, tiene que estar relacionado, ¿sí? Si la respuesta es no, este puede ser la causa o la consecuencia. ¿Bien? Bueno, consecuencias, ¿sí? Las consecuencias son el resultado de un evento que afecta a los objetivos, las consecuencias, el resultado del evento, de la materialización del riesgo que afecta a los objetivos. Esas son las consecuencias y ahí entonces tenemos los tres momentos. Las fuentes, ¿cierto? O causas, el riesgo y las consecuencias. Bien, bueno. Para darles un poco más de claridad de esos tres momentos, les voy a presentar una técnica que se conoce como el metalenguaje del riesgo. ¿Listo? Divide el riesgo en esos tres momentos, la causa o la fuente, el riesgo y las consecuencias. Entonces, miren, debido a, ¿cierto? Esas serán las causas, insuficiente capacitación del personal, ¿sí? Cambios en la regulación, inadecuadas políticas de operación, carencia en controles, ¿sí ve? Estas son puras fuentes o puras causas. ¿Podría ocurrir qué? El riesgo. ¿Qué podría ocurrir? Inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la empresa. Y lo que podría ocasionar, esto van a ser las consecuencias, parálisis en los procesos, incumplimiento en la entrega de bienes y servicios, demandas, detrimento de la imagen de la empresa, investigaciones disciplinarias, entre otros. Recuerden que eso va a depender de sus objetivos. Entonces, utilice la técnica del metalenguaje del riesgo para hacer una adecuada identificación. Bien, recuerden entonces, para las causas o las fuentes, debido a para el riesgo podría ocurrir que, y para las consecuencias, lo que podría ocasionar. Bien. Bueno. Y Efraín, la pregunta que tú nos hacías, ¿qué tipos de riesgos? Entonces vamos a encontrar que dependiendo los objetivos, ¿cierto? Que estemos trabajando, entonces vamos a encontrar riesgos estratégicos, posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización y por lo tanto impactan toda la empresa. Riesgos gerenciales, posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y o la alta dirección. Riesgos operativos,
posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la empresa, riesgos financieros, posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, entre otros. Riesgos tecnológicos, posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica, el hardware, el software, las redes, entre otros de la empresa. Riesgos de cumplimiento, posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato en la normatividad legal y las obligaciones contractuales. Riesgos de imagen o reputacional, posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas. Bien, esos son tipos, pueden haber muchos más y eso depende del sector en el que se encuentre su organización, depende también del objetivo que usted esté analizando, pero son el resultado de ¿qué? De la identificación, ¿listo? No se confundan, caemos en la tipología, sí, pero después de haber hecho adecuadamente ¿qué? Después de haber hecho adecuadamente la identificación de los riesgos, o sea, después de haber hecho la causa, el riesgo y la consecuencia. ¿Listo? Bueno. Análisis del riesgo. Entonces vamos a la etapa de análisis del riesgo. Después de que hemos hecho la identificación, venimos al análisis. El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo cuando sea apropiado el nivel de riesgo. El análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confianza de la información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de estas, dependiendo de las circunstancias y del uso previsto. ¿Cómo hacerlo? Entonces, vamos a responder ese interrogante. ¿Cómo vamos a hacer, sí? ¿Cómo vamos a hacer el tema del análisis? Les he traído entonces una metodología que les presento a continuación. Ya tenemos el riesgo, ¿verdad? Donde tenemos la fuente, el riesgo y las consecuencias. Entonces, por un lado, vamos a analizar su probabilidad de ocurrencia. Cuando hablamos de probabilidad de ocurrencia, lo podemos analizar desde la frecuencia o desde la factibilidad. Cuando hablamos de la frecuencia es porque ese riesgo, ese evento ya se ha materializado en un periodo, ya tenemos un número de veces. Por otro lado, podemos hablar de la factibilidad. Si bien el hecho no se ha presentado, es posible que se dé por los controles y las circunstancias que rodean el hecho. ¿Listo? Entonces podemos analizarlo o desde frecuencia o desde factibilidad. Y por otro lado tenemos el impacto. Allí estaremos analizando resultados cuantitativos o cualitativos. Bien, nosotros, con la metodología y la herramienta que les he traído, hace una combinación entre cuantitativo y cualitativo. Hacemos allí una combinación. Bien, bueno. Entonces, para determinar la probabilidad del riesgo. Entonces, el riesgo que hicimos en la identificación lo vamos a analizar siguiendo esta tabla, donde vamos a encontrar que uno es raro, ¿cierto? Con unas descripciones y unas frecuencias. Esto les queda a ustedes para que lo lean y lo estudien. 2 improbable, 3 posible, 4 probable y 5 casi seguro. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo? Cuando estemos haciendo una determinación de probabilidad, como la idea es que sea una metodología inclusiva y participativa, yo los invito a que ustedes proyecten o presenten el riesgo, ¿sí? Que hayan identificado
y que vayan a determinarle la probabilidad y hagan votaciones y después saquen un promedio. Entonces, si hay 10 participantes, que las 10 personas voten, ¿cierto? ¿Usted qué piensa? 1, 2, 3, 4 o 5, teniendo en cuenta, obviamente, las descripciones y las frecuencias. ¿Para qué? Bueno, y después de que votan, sacan un promedio. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que sea participativa, inclusiva y esto nos ayude a que esté ajustado, esté muy ajustado. Bien, estas descripciones o estas frecuencias que yo les presento aquí en la metodología pueden ajustarse. Esto no es una camisa de fuerza. Esto puede ajustarse de acuerdo a su naturaleza y a su organización. Bien, bueno, una vez ustedes han determinado la probabilidad del riesgo, pasan a determinar el impacto. Miren que en el impacto también tenemos unos niveles que van de 1 hasta 5, 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico, con sus descripciones. Lo mismo, una vez han sacado la probabilidad, sacan el impacto también haciendo votaciones. ¿Listo? Que voten las 10, las 5 personas y sacan un promedio. ¿Listo? Bueno, esto entonces, el tema de probabilidad y impacto para el tema del análisis. Una vez hemos hecho el análisis, ¿cierto? El análisis del riesgo, vamos a pasar a la valoración del riesgo. El propósito de la valoración del riesgo es apoyarla a la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de no hacer nada más, considerar opciones para el tratamiento de riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes, reconsiderar los objetivos. Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas. Los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego validar a los niveles apropiados de la organización. Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a hacer esta fase. Bien, en el tema de la valoración del riesgo es muy sencillo. Les he traído algo que se conoce como una matriz de calor, ¿sí? Donde tenemos las probabilidades, allá las escalas que veíamos en la probabilidad, raro, improbable, posible, probable y casi seguro, y las escalas de impacto, insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que después de hacer la votación y sacar el promedio tanto de probabilidad como de impacto, la probabilidad nos dio 3 y el impacto nos dio 4. Recordemos que esta valoración se hace por cada riesgo, ¿listo? Entonces, probabilidad 3 e impacto 4, ¿dónde se cruzan? Como lo vemos aquí en la gráfica, se cruzan en la zona de riesgo extrema, ¿listo? Extrema. Es el cruce, la valoración, el cruce de probabilidad por el impacto. En este caso, el ejemplo nos da en el cuadrante de extremo. ¿Qué vamos a hacer con la zona de riesgo extrema? Pues vamos a reducir el riesgo, vamos a evitarlo, vamos a compartirlo, vamos a transferirlo. Eso lo vamos a hacer mediante acciones de tratamiento. Bien. Dentro de la evaluación del riesgo, desarrollamos identificación del riesgo, análisis del riesgo y su valoración. Ahí terminamos la sesión pasada, llegamos hasta ese tema de valoración. El día de hoy continuaremos desarrollando las fases de tratamiento del riesgo, registro e informe y el tema de seguimiento y revisión. Espero que esta sesión sea de todo su agrado y comencemos. Hablábamos entonces que
el riesgo inherente es aquel al que se enfrenta una empresa en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o su impacto. El riesgo inherente entonces es ese primer momento después de haber hecho la valoración de este. Bien, recordemos que estuvimos analizando su probabilidad de ocurrencia por el impacto para obtener un nivel de riesgo. De allí es de donde sale el riesgo inherente, ¿sí? La fase del tratamiento del riesgo. Bien, el propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo. El tratamiento del riesgo implica un proceso interactivo de formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo, planificar e implementar el tratamiento del riesgo. Yo les hago énfasis sobre todo en el tema de implementar, porque a veces las organizaciones son muy buenas para planificar, pero se quedan en ocasiones cortas o no realizan la implementación de los controles. Estos simplemente se quedan formulados. Evaluar la eficacia de ese tratamiento, decidir si el riesgo residual es aceptable o no, y si no es aceptable, efectuar un tratamiento adicional. Bien, ¿cuál es la definición que nos trae la norma ISO 31000 sobre el control? Control es la medida que mantiene y o modifica un riesgo. Bien, los controles incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras condiciones y o acciones que mantengan y o modifiquen un riesgo. Como lo observamos en la nota número 1, los controles pueden estar presentes de diferentes formas. Nota 2. Los controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido. En ocasiones los controles pues fallan, ¿verdad? Porque nada es perfecto. Bien, eso es lo que nos dice la nota 2. Y entonces, ¿cómo hacer esta etapa o esta fase donde establecemos los controles? Bien, recuerden que a partir de la diapositiva de cómo hacerlo, son herramientas metodológicas que les hemos querido compartir, pero en ningún momento compromete a la ISO. Bien, esto no está establecido en la ISO. Bien, variables a evaluar para el adecuado diseño de controles. Vamos a ver entonces unos pasos que nos van a permitir establecer adecuadamente un control. Bien, los controles o acciones de tratamiento se agrupan en dos categorías. Una categoría de controles busca disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Estas acciones están encaminadas a gestionar las causas. Recordemos que en la etapa de identificación del riesgo, dividíamos el riesgo en causas, riesgos y consecuencias. Los controles de probabilidad están encaminados a gestionar las causas del riesgo. Mientras que la otra categoría, disminuir el impacto, son las acciones o controles encaminados a disminuir las consecuencias del riesgo. Podemos tener controles entonces de probabilidad o de impacto. O mixtos, ¿bien? Eso depende la formulación del control, ¿bien? Vamos entonces a ver cuáles son estos pasos. El primer paso para definir adecuadamente un control es tener definido el responsable de realizar la actividad de control. Entonces, el primer paso es, ¿quién será el responsable? Recordemos que es muy importante determinar su cargo y su nombre. Segundo paso, debe tener definida una periodicidad para su ejecución. Esa persona responsable, cada cuánto va a ejecutar el control. Diario, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, cada cuánto entonces se ejecutará. Tercer paso, debe indicar cuál es el propósito del control, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere lograr con el control establecido. Cuarto paso, debe establecer
el cómo se realiza la actividad de control. Entonces, ese control que se ha definido, cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar. Ese sería el cuarto paso. Quinto paso, debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. Si en el caso de que se ejecute el control se detecta una desviación, ¿qué va a suceder? El responsable de ejecutar el control, ¿qué paso, qué procedimiento debe seguir? Y sexto, debe dejar evidencia de la ejecución del control, donde queda registrado que se aplicó adecuadamente el control. Bien, entonces, como les conté al inicio, estos son los 6 pasos que se utilizan para el adecuado diseño de controles. A continuación, los invito a ver un ejemplo que les he formulado donde aplicaremos los 6 pasos. Bien, entonces, primer paso, el responsable. En este caso, el profesional de contratación, jurídico, contratación, asuntos legales, compras, en fin, es un ejemplo. Segundo paso, la periodicidad. Cada vez que se va a realizar un contrato. Bien, entonces miren que allí la periodicidad está dada porque se ejecuta cada que se va a hacer un contrato. Tercer paso, el propósito, el qué se hace. Verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación. Cuarto paso, ¿cómo lo hace? A través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. Quinto paso, ¿qué pasa con las observaciones? En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo electrónico para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Y sexto paso, el registro, donde queda evidenciado. Como evidencia, se deja la lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correo solicitando la información faltante en los casos que aplique. Como podemos observar, acabamos de desarrollar un ejemplo donde utilizamos los 6 pasos para definir adecuadamente un control. Espero que esta información y este ejemplo sea de su interés y pueda utilizarlo en su proceso. Una vez hemos planteado el control y solamente, escuche bien, solamente después de que se implemente el control adecuadamente en la organización, podemos hablar de un riesgo residual. El riesgo residual es aquel que permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos, o sea, los controles. Es el remanente una vez se ha implementado de manera eficaz las acciones definidas para mitigar el riesgo inherente. No podemos hablar de que vamos a eliminar los riesgos. Por eso siempre va a quedar un remanente y es allí donde aparecen los riesgos residuales. Bien, perfecto. Recuerde, es muy importante que se implementen los controles para poder hablar de riesgo residual. Seguimiento y revisión. Bien, vamos entonces a la fase de seguimiento y revisión establecida en la ISO 31000 como 6.6. El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. Aquí estamos hablando del proceso de gestión del riesgo, cada una de las etapas. El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados deberían ser una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades claramente definidas. Es importante que se defina entonces dentro del proceso quién se va a encargar de hacerle seguimiento, tanto a los riesgos, sí, pero recordemos también a la eficacia de los controles. El seguimiento y la revisión deberían tener lugar en todas las etapas del proceso. El seguimiento y la revisión incluyen planificar, recopilar y analizar información,
registrar resultados y proporcionar la retroalimentación para la toma de decisiones. Los resultados del seguimiento y la revisión deberían incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Bien, entonces en esta etapa es importante, como lo veíamos, determinar claramente quiénes serán las personas responsables de hacer seguimiento y revisión a cada una de las etapas del proceso de gestión del riesgo. Eso que debe quedar definido. Recordemos que la norma en ningún momento, como ustedes lo pueden observar, me recomienda o me sugiere cómo debe de hacerse este seguimiento. Generalmente se definen comités que se encargan de hacer estos seguimientos. Otras empresas tienen oficinas de control interno o oficinas de planeación que se encargan de hacerle el seguimiento y revisión a los riesgos. Otras organizaciones es el líder del proceso con su equipo de trabajo en conjunto que le hace seguimiento y revisión a los riesgos, ¿sí? Entonces recordemos, esto depende la naturaleza, el tamaño y la forma de trabajar de cada organización y asimismo se puede adaptar a las necesidades. Registro e informe, ¿sí? El tema de registro e informe cuando ya consolidamos todas las etapas que hemos visto hasta el momento. El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se deberían documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El registro e informe pretenden, ¿qué busca? Comunicar las actividades de la gestión del riesgo y sus resultados a lo largo de la organización, proporcionar información para la toma de decisiones, súper importantísimo ese segundo punto, siempre que nos ayude para la toma de decisiones, mejorar las actividades de la gestión del riesgo, asistir la interacción con las partes interesadas, alta dirección, líderes de proceso, empleados de los diferentes niveles, incluyendo a las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la gestión del riesgo. Bien. Las decisiones con respecto a la creación, conservación y tratamiento de la información documentada debería tener en cuenta, pero no limitarse a su uso, la sensibilidad de la información y los contextos externo e interno. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización y debería mejorar la calidad del diálogo con las partes interesadas y apoyar a la alta dirección y a los órganos de supervisión de cumplir sus responsabilidades. Los factores a considerar en el informe incluyen, pero no se limitan a, las diferentes partes interesadas, sus necesidades y requisitos específicos de información, el costo, la frecuencia y los tiempos del informe, el método del informe, la pertinencia de la información con respecto a los objetivos de la organización y la toma de decisiones. Bien, entonces hagamos nuevamente un recuento de las actividades que componen la gestión del riesgo. Recordemos que comenzamos la sesión pasada o anterior con la comunicación y consulta, fundamental para garantizar el éxito del proceso de gestión del riesgo. Al involucrar las personas de los diferentes procesos, esto crea un sentido de pertenencia y hace que la herramienta se ajuste más a la realidad. Se determina el alcance, el contexto y los criterios a utilizar. En la fase de evaluación del riesgo tenemos la identificación del riesgo, donde tenemos la identificación de causas, riesgo y consecuencias. En el análisis estuvimos trabajando el tema de probabilidad con unos criterios, unas variables cuantitativas y cualitativas a través de una tabla. Y también estuvimos hablando del impacto. Por otro lado, hablamos de la valoración del riesgo. Una vez habíamos hecho el análisis del riesgo, pasábamos a una matriz de calor para calificar la probabilidad de ocurrencia por el impacto y conocer así el nivel de riesgo. En el tratamiento del riesgo, estuvimos hablando de los pasos
para establecer adecuadamente un control. Recordemos que los controles pueden estar enfocados en combatir las causas o combatir los efectos. Por otro lado, estuvimos hablando del seguimiento y revisión que debe realizarse en cada una de las etapas del proceso de gestión del riesgo y cada organización es libre de determinarlo de acuerdo a sus necesidades. Y por otra parte, estuvimos hablando del tema de registro de informe, que es la parte final donde se consolida toda la información. ¿Bien? Bueno. De pronto hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Bien. Ya voy a pasar a ver el chat. ¿Ninguna? Ok. Compañeros, ¿me confirman por favor si están viendo una hoja de Excel? Si son tan amables y me pueden confirmar por el chat. ¿Sí se ve? Ok. Esta herramienta la encuentran allí en el capítulo 6, la lección 6. ¿Y qué van a encontrar? ¿Y qué van a encontrar allí? Encuentran la herramienta de matriz de riesgos por proceso. Entonces aquí en esta hojita de Excel la encuentran allí, es la herramienta que usted puede utilizar para hacer cada una de las etapas que vimos en el proceso de gestión del riesgo. Está el proceso, el objetivo del proceso, porque recordemos, no podemos hablar de riesgos sin tener claramente definidos los objetivos. Tenemos las causas, si de pronto se le olvida, aquí en las noticas le dejo qué es la causa. El riesgo, también les encuentra la definición y un ejemplo. La descripción, ¿qué es la descripción? Con el ejemplo, el efecto. Las clases de riesgo, que también fue algo que vimos en la sesión anterior. De todas maneras, allí le quedan las notas. También está la clase de riesgo para que usted lo clasifique. Las probabilidades, en este caso de la herramienta utilizamos probabilidad baja, media y alta. Y el impacto, catastrófico, moderado o leve, ¿sí? Esta está formulada para que automáticamente estos colores cambien, ¿cierto? Esta se la dejo allí formulada. Los controles existentes, las acciones de tratamiento donde podemos utilizar los 6 pasos, el responsable de la acción, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Como les digo, esto se encuentra ya disponible en el curso virtual para que usted haga uso de esta herramienta. Y como les cuento, lo mejor de esta herramienta es que ya esta evaluación del riesgo está sistematizada, o sea, usted simplemente mete la probabilidad, incluye ahí probabilidad, incluye el impacto y él automáticamente le va a sacar el nivel de riesgo. Bien. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento? Esto ya les queda allí disponible a ustedes. ¿Dudas e inquietudes? Carla nos dice, ok, ahora al finalizar respondo tu pregunta, Carla. Muchas gracias. Bien, ¿están viendo las diapositivas? ¿Están viendo la diapositiva de 6.3? ¿Sí? Ok, ok, muchas gracias. Bien, entonces continuamos con el requisito 6.3, planificación de los cambios. Vamos a ver qué nos dice la norma referente al tema de cambios. Bien. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Bien. Cambios en el sistema. Ojo que nuestras organizaciones y los contextos en los cuales se desenvuelven son contextos demasiado cambiantes. Cambia la legislación, cambian los proveedores, cambia el personal, cambian los requisitos de los productos o de los servicios, cambian los procesos, cambian los procedimientos, cambia la tecnología, ¿sí? Entonces, nuestras organizaciones están inmersas en contextos, ¿sí? Demasiado cambiantes, muy volubles, ¿verdad? Es algo a lo que nos enfrentamos.
Entonces la norma lo que dice es, cuando se vayan a llevar a cabo cambios, pues estos cambios deben hacerse de manera planificada. ¿Por qué de manera planificada? Porque si no planificamos el cambio adecuadamente, uno, perdemos eficiencia, perdemos eficacia. ¿Por qué? Porque empezamos a improvisar como organización. Y dos, tenemos la probabilidad altísima de terminar impactando la satisfacción del cliente por esa misma improvisación. Vamos a ver qué debe considerar la organización de acuerdo a la ISO 9001 para llevar a cabo esa planificación. A. El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. ¿Para qué se introduce el cambio entonces y cuáles van a ser esas consecuencias, tanto positivas como negativas? B. La integridad del sistema de gestión. ¿Cómo así la integridad? Claro, al introducir un cambio, esto puede requerir que yo actualice procedimientos, protocolos, manuales, instructivos, formatos, que salgan nuevos riesgos, ¿verdad? Que tenga que capacitar al personal, ¿bien? Que deba actualizar mis procesos, que deba actualizar mi planeación, que deba actualizar mis objetivos, ¿bien? Entonces, por eso me dice, ojo con la integridad del sistema, tenga en cuenta el sistema cuando planifique los cambios porque puede que tenga que actualizar elementos del sistema. C. La disponibilidad de recursos. El día de hoy vamos a abordar los recursos que se requieren, ¿cierto? Para la implementación, sostenimiento y mantenimiento del sistema de gestión. Los recursos pueden ser humanos, pueden ser tecnológicos, de infraestructura, económicos. Entonces, cuando se va a introducir un cambio en la organización, pues no es algo nuevo. Estos cambios requerirán en todo momento que se designen recursos. Y de la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. ¿Por qué? Puede pasar que si se cambia un proceso, si se saca un nuevo servicio, un nuevo producto, pues haya que hacer ajustes en la asignación o reasignación de las responsabilidades y las autoridades. Bien, ¿cierto? La herramienta de planificación de cambios que encuentra disponible ya en el curso virtual es esta que están viendo en pantalla. De pronto alguien que me confirme por el chat, se lo agradezco. Si está viendo la hoja de Excel. Sí, perfecto, gracias Efraín. Y entonces tenemos proceso generador. ¿Quién es el que está generando el cambio? Nombre del responsable, el cargo y la fecha de planificación. Cambio generado por qué? Cambios normativos, cambios en la estructura organizacional, cambios en responsabilidades y autoridades, incorporación de un nuevo servicio, proceso, producto, cambios en la norma del sistema de gestión. Otro, ¿cuál? Bien, recuerden que estos cambios pueden ser diversos, depende de la naturaleza de la organización, depende de su tamaño, depende de su sector. Entonces, ahí son válidos todos los cambios y las fuentes pueden prevenir de muchas fuentes. Entonces, este formato se puede ajustar o allí en otro cual caben todas las fuentes de cambios. Bien, descripción del cambio. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se quiere lograr con el cambio, cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer más bien? El propósito, ¿cuál es el objetivo del cambio? ¿Qué es lo que se busca? En las consecuencias podemos colocar consecuencias tanto positivas como negativas, ¿cierto? Hay que describirlas allí, las más relevantes. ¿Cuáles van a ser las actividades a realizar para introducir el cambio? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, compra de maquinaria, ¿sí? Esa podría ser una actividad. Inducción del personal que va a manejar la maquinaria, ¿cierto? Ensayo y prueba de la maquinaria, ¿verdad? Entonces, todas las actividades que se necesitan para introducir planificadamente ese cambio, los recursos que pueden ser económicos, humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura. Ahorita vamos a estar hablando del tema de recursos, entonces los recursos están asociados a la actividad, ¿bien? El responsable.
El responsable de ejecutar la actividad necesaria para el cambio, allí podemos determinar nombre y cargo. El plazo, día, mes y año en que se va a hacer la actividad, ¿cierto? Aquí se hace ya por cada actividad. Y el seguimiento, ¿bien? Entonces esa última columna la dejamos para que el equipo encargado de hacer la planificación o el líder del proceso, pues le coloque como el estado en el que se encuentra la actividad. Ojo, recuerden, a partir de actividades a realizar, todas las variables están en función de las actividades a realizar. Entonces el seguimiento, si está en proceso, si fue realizada con éxito, si se reprogramó, si no se ha avanzado con esa actividad, entonces allí vendría el seguimiento. Bien, como les digo, esta herramienta entonces nos sirve para darle cumplimiento a la norma en cuanto al tema de la planificación de los cambios. Bien.